Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. De niño, Disney trabajó duro y fue showman en la escuela. En la película de Disney, Cenicienta, una chica joven y encantadora sufre abusos a manos de su malvada madrastra y hermanastras, esforzándose por satisfacer todas sus necesidades. Suena a ficción, pero podría ser que Walt Disney se haya inspirado para adaptar esta historia debido a su propia infancia problemática. Esta es la historia. Disney, al igual que Cenicienta, aprendió el significado del trabajo duro a una edad temprana. En 1909, su padre, Elías, se enfermó y se vio obligado a vender la granja familiar. Elías trasladó a la familia a Kansas City, donde consiguió un trabajo como gerente de uno de los puntos de distribución del periódico local, el Kansas City Star. Pero este nuevo trabajo no les facilitó la vida. Walt y su hermano Roy tuvieron que trabajar para su padre sin recibir ningún pago. Se levantaban a las 3:30 de la mañana, lloviera o hiciera sol, para entregar los periódicos antes de ir a la escuela, y después de la escuela tenían que trabajar más para preparar las entregas del día siguiente. Puedes imaginarte cómo estas experiencias formativas acompañaron a Walt durante toda su vida. De hecho, en años posteriores, solía tener pesadillas en las que caminaba penosamente a través de tormentas de nieve, y se enfrentaba a un castigo por faltar a un parto. Así que la infancia de Disney impactó en su trabajo, pero también estaba fascinado por la fantasía y el entretenimiento cuando era un niño en edad escolar. Aunque no era un estudiante excelente, a menudo soñaba despierto, garabateaba o luchaba contra el impulso de quedarse dormido. Walt no era más que el animador de la clase. Por ejemplo, en 5º grado, se puso un disfraz de Abraham Lincoln para el cumpleaños del presidente, con una bufanda, un sombrero de cocina y una barba que había encontrado en una tienda de disfraces. Cuando su profesor le preguntó por qué estaba vestido como Lincoln, Disney dijo que era el cumpleaños del presidente y que quería recitar uno de los discursos más famosos de Lincoln, el discurso de Gettysburg, para la clase. El discurso fue un éxito y a Walt se le permitió repetir su actuación para toda la escuela. La creatividad era la mayor fortaleza de Walt Disney y, a menudo, utilizaba su propia vida como inspiración. A muchos creativos les preocupa que les roben sus ideas, pero cuando un productor rival se llevó al personaje de Walt Disney, Oswald the Lucky Rabbit, ni siquiera se sintió amargado. En cambio, Disney acaba de crear un nuevo personaje de dibujos animados, ahora legendario, Mickey Mouse. Esta historia ejemplifica perfectamente el punto fuerte de Disney, su poderosa creatividad. Disney pensaba que la creatividad era una habilidad que podía aprender cualquier persona, en lugar de un talento reservado para unos pocos elegidos. Como resultado, estaba constantemente atento a las nuevas ideas de las personas y del mundo que lo rodeaba. Su táctica a menudo arrojó resultados sorprendentes. Por ejemplo, cuando la actriz Ilene Woods llegó a los estudios Disney para grabar O Sing Sweet Nightingale, una de las canciones de Cenicienta, Walt estaba allí para escuchar su interpretación. Durante la escena que incluye esta canción, Cenicienta está fregando el suelo y, mientras Walt escuchaba cantar a Woods, de repente vio la imagen de una pompa de jabón que se elevaba, reflejando la imagen de Cenicienta. Esta visión se convirtió en un momento impactante de la película. La imagen reflejada en la burbuja canta en armonía con Cenicienta. El efecto se repite una y otra vez, hasta que todo un coro de cenicientas canta al unísono. De esta manera, Disney reunió la creatividad de los demás y de su entorno. Su propia vida era otra fuente de su burbujeante imaginación. De hecho, uno de sus principios creativos era aprovechar siempre al máximo las experiencias de la vida. Para hacerlo, escribía los eventos de su vida y, finalmente, los convertía en grandes historias. Por ejemplo, un día, mientras conducía hacia el estudio, un policía de tránsito detuvo a Walt. Estaba absolutamente furioso cuando llegó al trabajo y empezó a contar la historia. Muy pronto se dio cuenta de que algunas personas pensaban que era divertido, así que dio más detalles, añadiendo un detalle cada vez que volvía a contar la anécdota y observando las reacciones de la gente.
Finalmente, el incidente sirvió de inspiración para una caricatura de Mickey de 1931 llamada Traffic Troubles. Walt Disney nunca dejó de correr riesgos y los resultados siempre valieron la pena. Probablemente ya sepas que Mickey Mouse se hizo muy popular. Pero, a pesar de este gran éxito, Disney nunca fue de los que iban a lo seguro. Cuando Mickey alcanzó el estrellato, Walt ya estaba buscando la próxima montaña para escalar. En general, era un tremendo tomador de riesgos, empeñado en cumplir sus sueños. Por ejemplo, a principios de la década de 1930, Disney quería hacer un largometraje de animación que contara la historia de Blancanieves. Su hermano Roy, que administraba las finanzas de la empresa, fijó los costos en $500,000, unos $7 millones actuales. Pero este costo no desalentó a Walt. Al final, estaba preparado para hacer lo que fuera necesario para hacer realidad su sueño. Este compromiso se tradujo en una afluencia de tremendos talentos. Por ejemplo, en 1934, Disney contrató instructores de arte del prestigioso Instituto de Arte Chouinard para que trabajaran junto a sus animadores líderes en la industria. Durante los 3 años siguientes, artistas como el famoso arquitecto Frank Lloyd Wright, el muralista Jean Charlotte y el autor Alexander Woollcott frecuentaron los estudios de Disney y sacaron a relucir lo mejor de los animadores. Afortunadamente para Disney, estas inversiones dieron sus frutos a lo grande en un momento difícil. Para 1937, los costes de producción de Blancanieves ya habían subido a $1 millón. Los hermanos Disney tenían un grave problema, se habían quedado sin dinero y habían vendido o hipotecado todas sus pertenencias. El lado positivo es que muchas de las secuencias de la película ya estaban hechas. Así que Walt le mostró la película a Joe Rosenberg, quien gestionaba préstamos de estudio para el Bank of America. A pesar del estado actual de la película, con algunas escenas aún presentadas en burdas animaciones a lápiz, Rosenberg estaba seguro de que generaría mucho dinero, y puso el resto del dinero necesario para terminar la producción. A fin de cuentas, Blancanieves se convirtió en una de las películas más populares de su tiempo. Ganó $8,5 millones durante su lanzamiento inicial, que duró hasta 1939, lo que compensó con creces las importantes inversiones realizadas en los últimos 3 años. Para 1938, Walt Disney tenía un gran éxito, pero aún así experimentó tragedias y dificultades. Así que Blancanieves era popular. Pero, ¿de qué tan populares estamos hablando? Bueno, en 1938, hombres adultos, desesperados por ver la película, pedían a sus parejas que los acompañaran al cine. Estaba muy claro que Disney había capturado la imaginación de niños y adultos por igual. Se había convertido en un gran éxito, y tenía motivos de sobra para tener confianza en el futuro. Después de todo, 1938 fue un año dorado para Walt Disney. Blancanieves había tenido un éxito sin precedentes, y el rostro de Disney apareció en la portada de la revista Time. Con el reconocimiento del público y la crítica de todo el mundo, ahora tenía un equipo de más de 1000 artistas y técnicos listos para llevar a cabo todos sus caprichos. Sin embargo, a pesar de este éxito, Walt siguió demostrando que tenía poco interés en el dinero. Por ejemplo, después de saldar sus deudas, reinvirtió rápidamente los fondos restantes en su siguiente proyecto, la película Pinocho. Sin embargo, los éxitos de Disney no lo hicieron inmune a la tragedia y las luchas. En noviembre de 1938, Walt recibió una llamada de su madre, Flora. Estaba ansiosa, su estufa de gas tenía una gotera. Walt hizo que enviaran a un técnico al día siguiente y no pensó más en ello. El 26 de noviembre, la ama de llaves de Flora de repente se sintió mareada en la cocina. Salió tropezando de la casa y, al darse cuenta de que debía ser la fuga de gas, volvió corriendo a entrar para sacar a los padres de Disney. El padre de Walt sobrevivió, pero Flora murió. Esta tragedia golpeó a Walt como un montón de ladrillos, y se negó a hablar de ello durante el resto de su vida.
Más allá de eso, Pinocho, cuya producción había tardado 3 años y 2,6 millones de dólares, recibió elogios de la crítica, pero terminó en un fracaso financiero. Era 1940, la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo y los mercados cinematográficos europeos estaban cerrados, lo que dejó la obra maestra de Disney con una fracción de su público potencial, y la condenó a una catástrofe de taquilla. Walt Disney siempre buscaba formas de mejorar las cosas, y nunca dejó que las finanzas se interpusieran en su camino. ¿Alguna vez has pensado que, por muy bueno que seas en algo, siempre es posible mejorar? Bueno, Walt Disney definitivamente lo hizo. Siempre buscaba formas de mejorar sus proyectos. De hecho, esta era una parte tan importante de su filosofía que acuñó un nuevo verbo para describirla. Para Disney, ampliar un proyecto consistía en hacerlo mejor, de cualquier manera. Tomemos su película Bambi. Para esta película, Disney trajo ardillas, conejos, cervatillos y pájaros vivos al estudio para ayudar a los artistas a hacer dibujos más realistas. También contrató a un artista asiático llamado Tyrus Won, quien añadió un toque de estética asiática al fondo de bosque de luces y sombras de la película. Su hábito de hacer travesaños hacía que Walt estuviera a menudo un paso por delante de la competencia. Esto le permitió innovar de varias maneras, como cuando añadió sonido a Mickey Mouse o cuando se convirtió en el primer animador en añadir color a la pantalla en su cortometraje Silly Symphonies. Tampoco dejó que las finanzas le impidieran perfeccionar sus proyectos. Por ejemplo, para la música de su película Fantasía, Walt puso sus ojos en el famoso director Leopold Stokowski. Estaba dispuesto a pagar $400,000 para contratarlo, e incluso viajó hasta Filadelfia para trabajar con este brillante director y la Orquesta de Filadelfia, en un espacio de estudio con una acústica ideal. También inventó el sonido estereofónico, un sistema de audio en el que el sonido proviene de 2 o más fuentes, lo que facilita mucho a su público apreciar la música. Esta suma le costó otros $100,000. Naturalmente, su hermano Roy, que vigilaba atentamente las finanzas, no estaba contento con todos estos gastos adicionales, pero Walt sabía que merecían la pena. Las ideas de Disney eran mucho más importantes para él que el dinero, y las mantenía sin importar lo que pasara. Imagínese si cada soñador fuera lo suficientemente testarudo como para cumplir sus sueños hasta el final, a pesar del esfuerzo que requiriera. Bueno, Walt Disney hizo precisamente eso. Tenía la capacidad de mantener una idea incluso frente a la oposición. Solo tienes que ir a Disneyland. Durante años, Walt había soñado con construir este parque mágico. Pero su estudio seguía sumido en deudas, los expertos no creían que su proyecto de parque de fantasía tuviera éxito, y su hermano vio la idea como una locura. Sin embargo, Disney no se dio por vencida. Empezó a ahorrar dinero personalmente, pidió un préstamo de $100,000 de su póliza de seguro de vida, y puso su casa de vacaciones a la venta. Pero aún no tenía suficiente dinero. Entonces, una noche, se le ocurrió la solución: necesitaba un contrato televisivo. Era así de simple, un canal de televisión podría fácilmente poner el dinero para el parque a cambio de emitir programas de Disney, una propiedad parcial de Disneyland. Sin embargo, todas las grandes cadenas, NBC, CBS y ABC, rechazaron la oferta. En ese momento, la mayoría de la gente se habría dado por vencida. Pero Walt no. Tenía una gran ventaja sobre otros empresarios porque no estaba interesado en ganar dinero. Simplemente quería crear un lugar donde la gente pudiera volver a aprender a soñar. Así que recaudó más dinero con las inversiones de sus propios empleados, consiguió que su hermano respaldara el proyecto con algo de dinero, y formó un equipo para diseñar el parque. Una vez que tuvo una representación visual del parque, con un castillo, un barco fluvial y una estación de tren elevada, regresó a las cadenas de televisión. Esta vez las cosas fueron diferentes. ABC le dio $500,000
$000 y ayudó a Disney a conseguir $4,5 millones en préstamos. Y así de fácil, Disneyland estaba a punto de convertirse en una realidad. Disney siempre estuvo abierta a las ideas de otras personas y siempre encontró formas creativas de colaborar. La mayoría de nosotros hemos estado en una situación en la que a otras personas se les ocurren ideas mejores que las nuestras. Y, por lo general, esto nos hace sentir envidia. Pero en lugar de dejarse llevar por los celos, ¿por qué no poner en práctica esas buenas ideas? Ese es el enfoque que Walt Disney siempre adoptó. Permanecía abierto a las ideas de los demás y, como una esponja, absorbía innumerables ideas del mundo que lo rodeaba. No solo eso, sino que tuvo la humildad de saber que no era la única persona creativa del mundo. Por ejemplo, al construir la sección Piratas del Caribe de Disneyland, Walt se sorprendió por uno de los constructores que trabajaban en el sitio. El hombre se destacó porque era de Luisiana, donde se supone que se encuentra parte de la isla caribeña. Así que Walt le pidió consejo al trabajador, preguntándose si podría haber algo que hubiera olvidado al recrear la región pantanosa que este hombre conocía como la palma de su mano. Caminaron juntos por la atracción y el hombre tuvo una idea brillante: deberían añadir las luciérnagas que bailan sobre los pantanos de Luisiana. Disney puso inmediatamente la idea en práctica, y en cuestión de días hizo volar luciérnagas eléctricas sobre los pantanos de Disneyland. Claramente, compartir ideas era clave para Disney y, para facilitar este proceso, estaba dispuesto a utilizar métodos creativos. Por ejemplo, en 1931, Webb Smith, uno de los artistas de cuentos de Disney, hizo una serie de dibujos para una caricatura y luego los puso en el suelo, moviendo la secuencia. A Walt le molestaba el desorden, así que Smith empezó a fijar las secuencias en grandes tablones de anuncios que había montado en las paredes de la oficina. Otros artistas pronto siguieron su ejemplo y, así de fácil, nació el guión gráfico. Uno de los talentos de Walt era reconocer el potencial de una idea y, a partir de ahí, utilizó guiones gráficos para cada proyecto. También se aseguró de que cualquier empleado de Disney pudiera añadir ideas al guión gráfico para un nuevo proyecto, aportando sugerencias de personajes y giros de la trama. Walt Disney se comprometió a apoyar a las generaciones futuras y fue mentora de jóvenes talentos. Prácticamente todo el mundo en la faz de la Tierra ha oído hablar de Disneyland, pero, ¿sabías que Walt Disney fundó otras instituciones para hacer realidad los sueños de los jóvenes? Disney quiso dejar un legado para las generaciones futuras y, en 1961, comenzó a trabajar en ello. Walt y su hermano Roy invirtieron una gran suma de dinero para construir el Instituto de Artes de California, una universidad de artes visuales y escénicas. Walt también estaba bien conectado con otras instituciones de arte de Los Ángeles que lo ayudaron a realizar algunas de sus mejores obras. Por ejemplo, en 1934, el Instituto de Arte Chouinard proporcionó a Disney Studios artistas que impartieran clases gratuitas a los animadores de Disney, ya que Walt y Roy estaban sin dinero. El Conservatorio de Música de Los Ángeles fue otro gran aliado de Disney, ya que formó a muchos de los cantantes y músicos que actuaron en sus películas. Walt también quería apoyarlos, así que, al final, fusionó las dos instituciones para formar el Instituto de Artes de California. La escuela se fundó para educar a artistas en una variedad de campos como la música, la escritura, la interpretación y la ingeniería. Este compromiso con la educación tiene mucho sentido, ya que Disney siempre estuvo buscando jóvenes talentos que necesitaran apoyo. De hecho, además de crear esta escuela de arte, impartió clases por su cuenta. En 1951, llamó a la escuela secundaria de Santa Mónica para preguntar si había algún estudiante que mereciera la pena apoyar y se le dio un nombre: Ken Wales. Disney llevó a Ken a los estudios y le dio 3 días de tutoría, en los que se le mostraron todos los aspectos de la cinematografía, desde la escritura de historias hasta la composición musical. Luego Walt financió los estudios de cine de Ken en la Universidad del Sur de California. Esta inversión demostró ser buena. Ken Wales pasó a trabajar para el director de cine Blake Edwards,
ayudando a crear una larga lista de películas como The Great Race, Revenge of the Pink Panther y The Tamarind Seed con Julie Andrews.